Hola, soy Cici Montilla y conmigo van a tener el curso de Tecnología y Cultura, Sistemas de Información, Indicadores y una introducción al Big Data. Hace 30 años, cuando comenzamos a pensar en la necesidad de trabajar con la información, no nos imaginábamos que la avalancha de datos que tendríamos a raíz del acelerado desarrollo de la tecnología nos tendría abrumados hoy en día. Ni tampoco pensábamos que íbamos a poder tener literalmente en la palma de la mano con nuestros teléfonos toda la información que circula en el mundo y que producimos los seres humanos. El objetivo principal de este curso es que hagamos un muy breve recuento histórico para propiciar un mejor conocimiento de los sistemas de información, ecosistemas de información, cómo se construyen los indicadores y un poco sobre el Big Data para que gestores culturales, funcionarios, personas interesadas puedan aprovechar la aplicación de estos recursos para mejorar sus proyectos, sus acciones culturales, sus intervenciones comunitarias. Desde 1945, cuando se creó la UNESCO, en una de sus 5 funciones principales ya estaba reflejada la necesidad de crear o construir información especializada. En 1986, la UNESCO hace un primer acercamiento a estadísticas culturales y posteriormente, en 1998, se crea el Instituto de Estadísticas. Ya en esas épocas se comenzaba a construir la información con la que íbamos a poder definir líneas estratégicas de trabajo, ejes de orientación y además poder hacer un seguimiento y una evaluación de lo que estábamos haciendo desde el sector cultural. Los sistemas de información sirven para eso. En esta primera parte del curso, lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por la historia de la creación de los sistemas de información desde ese primer momento que les menciono con la creación de la UNESCO hasta lo que está pasando hoy en día en el momento en el que estamos, en el que, como les decía antes, hasta la más mínima información la tenemos en las manos a través de nuestros teléfonos. Este trabajo, este paseo, digamos, este recorrido histórico nos va a mostrar cómo desde esa primera función sustantiva de la UNESCO, que fue la búsqueda de información especializada y sistematizada, cómo a partir de esa función los Estados miembros de la UNESCO comenzaron a buscar salidas para esa necesidad. Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido histórico para ver desde qué momento se comienza no solo a pensar en la creación de algún sistema donde guardar la información de manera organizada, sino para también saber cuál era el enfoque de los diferentes Estados miembros de la UNESCO cuando comienza a aparecer esta necesidad. El registro más antiguo que tenemos de esta información tiene que ver con la octava reunión de ministros y responsables de cultura de América Latina y el Caribe. Esta reunión se realiza en 1996 en Nicaragua y allí se crea el primer sistema de información que se llamó SICLAC. Era Sistema de Información Continental. La intención con este primer sistema era que de cada uno de los países miembros se pudiera subir información allí. Por algunas razones que no vienen al caso, este sistema recién nacido no llega a buen término. Apenas comienzan a recogerse las informaciones y también comienzan a vislumbrarse los diferentes problemas o dificultades que hay
a la hora de recabar información, sistematizarla y posteriormente utilizarla. Bueno, ese primer momento pasa y sigue avanzando pues esta necesidad de tener información, y en 1998, les decía en el recuadro anterior, en 1998 la UNESCO dice, bueno, tenemos que hacer algo, vamos a crear el Instituto de Estadísticas de la UNESCO. Ese instituto tiene su sede en Montreal, y en ese instituto comienza de manera más formal a generarse información y una reflexión sobre el uso que esa información debe tener. Luego va avanzando el tiempo y cada uno de los países miembros de la UNESCO en las siguientes reuniones comienzan a decir, bueno, pero es que yo quiero mi propio sistema de información. Es que la información que genera mi país no es igual que la que genera el tuyo. Es que la información que genera mi país yo la sistematizo y la proceso de una manera distinta. Entonces, ¿cómo la vamos a comparar? No hay manera de comparar esas cosas. Y empiezan a surgir diferentes iniciativas en toda América Latina y diferentes sistemas. 2002-2003 se crea el Observatorio Interamericano de Políticas Culturales de la OEA, y este se crea a partir de un esfuerzo del Convenio Andrés Bello. 2001, 2002, 2003, tanto la OEI como la Secretaría de Gobierno Iberoamericana asumen la responsabilidad de apoyar a los diferentes estados miembros de la UNESCO para construir estos sistemas de información. Y el acuerdo es que toda la información que se genere en cada uno de estos países se concentre, digamos, o se reúna en este observatorio del que hablábamos al inicio, que es el CICLAC. A medida que va avanzando el tiempo, les comentaba que cada país comienza a darse cuenta de que genera información distinta, que la procesa de distinta forma. Entonces comienza a aparecer pues la necesidad de cada estado de crear su propio sistema de información, y en un acuerdo que se hace en 2008, en la 11ª Conferencia Iberoamericana de Cultura, se decide crear lo que se llamó los Sistemas Nacionales de Información Cultural. ¿Y esto qué es lo que hace? Que le da a cada país la responsabilidad de generar su propia información, de sistematizarla, organizarla, seleccionarla de acuerdo a sus características propias, sus intereses propios. Y se generan estos sistemas nacionales de información cultural. Esta historia no se detiene allí, sino que sigue avanzando porque, pues, obviamente, cada vez se hace más necesario saber qué está pasando con la cultura en el mundo y, como les decía hace rato, tener un seguimiento y hacer una evaluación de políticas públicas, de orientaciones, de ejes estratégicos de desarrollo. Posteriormente, muchos años después, a partir del 2004, la UNESCO comienza a trabajar con invitados del mundo entero para generar lo que se llamó posteriormente el Marco de Estadísticas Culturales de la UNESCO. Al mismo tiempo que está sucediendo esto, en otros lugares
comienzan a suceder otras cosas. Lo que significa que de manera paralela se están desarrollando muchas posibilidades de sistematizar información y de analizarla y de aprovecharla. Por ejemplo, en 2008 se crea lo que se conoce como el SIGSUR, que forma parte de UNASUR y de este movimiento que engloba a todos los países de América del Sur. Hacia 1990 se crea una cosa que se llama el SIPEC, que era el Sistema de Información para la Planeación y Evaluación de las Políticas Culturales. Este sistema pues recababa información básica, digamos, de todo el territorio nacional para poder hacer, como su nombre lo indica, evaluación de las políticas públicas. Posteriormente, en 1993, se hace la primera encuesta de prácticas y hábitos culturales de México, que es un esfuerzo extraordinario liderado por la Universidad de Colima, con un grupo de investigadores de primer nivel, el doctor Jesús Galindo, el doctor Jorge González, el doctor Amos Urrutia, que reúnen a un grupo enorme de investigadores y que se van a recorrer todo el territorio nacional para recabar información sobre prácticas y hábitos culturales. Este esfuerzo extraordinario envía 100 investigadores a las 100 ciudades más grandes del país y el objetivo es buscar en esas ciudades familias que tengan más de 5 generaciones todavía vivas. Y a través de historias de vida y una investigación realmente magnífica, de gran profundidad y de gran calidad, se recaba, digamos que la primera gran base de datos de información sobre prácticas y hábitos culturales de nuestro país. Este esfuerzo se le presenta a Guillermo Bonfil Batalla, que en ese momento era subsecretario de Cultura y que era un hombre visionario, además pues conocido como el padre de la antropología moderna en México, y se le propone que se cree con esa información un sistema. Y bueno, ahí es donde nace lo que hoy conocemos como el Sistema de Información Cultural. En ese momento, Guillermo Bonfil pide además que se haga un libro. Y este es un libro además que les recomiendo que busquen, que gracias a un esfuerzo que se hizo en el 2006, logramos digitalizar y guardar en el repositorio de documentos del Sistema de Información Cultural. Vamos a conversar sobre los sistemas de información. ¿Qué es un sistema de información? Es una manera de organizar los datos que recabamos y que nos permiten de una manera muy clara y muy específica poder disponer de esa información. Normalmente los sistemas de información se construyen a partir de una estructura de categorías y subcategorías de información. En el caso del Sistema de Información de México, de Información Cultural de México, el sistema está construido a partir de unos módulos que, bueno, son muchos, voy a nombrar algunos. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Espacios Culturales, que a su vez está dividido en subcategorías que son teatro, museos, bibliotecas, casas de cultura, auditorios, librerías, centros de investigación, escuelas de arte, etc.
También tiene otros módulos, como por ejemplo un módulo de información jurídica, tiene información sobre arte popular, tiene información sobre pueblos y lenguas indígenas, tiene información sobre los premios PACMIC, sobre los apoyos del FONCA, etc. En el caso de este sistema, la mayor cantidad de información que está resguardada allí tiene que ver con directorios, por ejemplo, donde tenemos números de teléfono, correos electrónicos y ubicaciones geográficas de la infraestructura cultural del país o de las personas que se han dado de altas como creadores o porque han ganado una beca o un estímulo de alguno de los fondos que existen de apoyo para el desarrollo cultural en México. ¿Qué otras cosas tiene un sistema de información? Pues tiene fotografías, ahí en cada infraestructura tiene una galería de imágenes. Por ejemplo, si es un museo, incluso hasta puede tener un video con un recorrido virtual. Tiene también, por ejemplo, en el caso de los teatros, los planos de los escenarios. Tiene también un listado de información sobre los servicios que se prestan, sobre horarios de trabajo, sobre el contacto directo que puedes tener con la infraestructura. En el caso de las lenguas indígenas te puedes encontrar con una pequeña grabación de la lengua hablada. En el caso del módulo de arte popular vas a encontrar imágenes con textiles, artesanía de barro o de madera o de cuero, etcétera, de todas las cosas que en México son importantes desde el punto de vista del arte popular. También hay un módulo dedicado a la gastronomía, en donde no está exhaustivamente investigada toda la gastronomía del país, pero sí hay un panorama general en donde puedes conocer los platillos más importantes. Eso es un sistema de información básico. ¿Qué está pasando ahora? Hace alrededor de unos 10 años, a partir de una propuesta que yo hice para la construcción de ecosistemas de información cultural, lo que hicimos fue ampliar este panorama de los sistemas de información y buscar la forma de que pudiéramos encontrar en un mismo espacio información de diversas dimensiones del complejo mundo de la cultura. ¿Cuáles son estas dimensiones? Ahí tendríamos, por ejemplo, que hablar de un sistema de estudios de público en donde a través de encuestas, de entrevistas a profundidad, historias de vida, focus group, tenemos información sobre prácticas y hábitos culturales que era lo que les comentaba antes. Si pudiéramos tomar esta información que tenemos hoy en día sobre las prácticas y los hábitos culturales de los mexicanos y pudiéramos compararlas con la información que se recuperó cuando se hizo aquella investigación de la Universidad de Colima en 1993, seguramente tendríamos unos perfiles muy interesantes de cómo ha cambiado la práctica y el hábito cultural de los mexicanos a medida que han ido cambiando las plataformas informáticas, a medida que ha cambiado la infraestructura, el acceso, etc. Y bueno, en el caso del ecosistema sigo diciéndoles que sería sumar al sistema de información un sistema de estudios de público y un sistema de análisis de economía y cultura. ¿Qué hace un sistema de análisis de economía y cultura? Pues nos dice, por ejemplo, cuántos recursos se destina en los presupuestos nacionales para el desarrollo cultural, cuánto presupuesto destina una familia de su gasto cotidiano para realizar actividades culturales, cuánto dinero se genera por entradas al teatro o por entradas a los sitios arqueológicos,
cuántos puestos de trabajo produce el sector cultural, etc. Todo eso hoy en día lo podemos saber a través de una cosa que se llama la cuenta satélite de cultura, que es un ejercicio que ha realizado el INEGI y que se asemeja a otros que se han hecho en América Latina, justamente para saber cuál es el impacto que tiene el sector cultural en el Producto Interno Bruto. En ese sentido, les recomiendo que busquen un libro que se llama ¿Cuánto vale la cultura?, que hizo el economista Ernesto Piedras, en donde por primera vez en la historia de México alguien nos dice cuál es el valor real de lo que aporta la cultura al Producto Interno Bruto. A partir de esa investigación pues se han realizado otras más, hoy en día ya actualizadas, quitando o poniendo información importante que nos permite saber cuál es el impacto real, es decir, no solo cuánto produce el sector cultural en dinero, sino en cuanto a la generación de empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros en el ecosistema tenemos la información de la infraestructura, la información de las prácticas y hábitos de la gente, más lo que esa interacción entre la gente y la infraestructura produce económicamente, entonces tenemos un panorama mucho más completo de información y esto nos permitiría y nos permite de hecho hacer mejores diseños de política pública, porque de esta manera estaríamos respondiendo a lo que ahora sí sabríamos sobre lo que le interesa a la gente. Normalmente las políticas públicas de cultura se diseñaban a partir de un conocimiento más o menos profundo de lo que era el sector cultural en el país y generalmente se diseñaban desde un escritorio en la Ciudad de México. Esto obviamente no permite que tú sepas exacto, con exactitud y con detalle, cuáles son los intereses de una población que se encuentra en Michoacán, o cuáles son los intereses de una población que se encuentra en Chiapas, o cuáles son los intereses de una población que se encuentra en San Luis Potosí. Hoy en día, si nosotros sabemos explotar la información que está dentro de los ecosistemas de información cultural, vamos a tener más posibilidades de conocer a detalle esas características de cada lugar, y esto nos va a permitir hacer un diseño más adecuado de las políticas públicas, de dónde invertir los recursos, de cuál es la oferta cultural que queremos darle a la población de nuestra región, o cuál es la oferta cultural que nuestra región le puede dar al resto del país. Entonces los ecosistemas de información cultural nos sirven para eso. Ahora bien, un ecosistema de información cultural no funciona solamente con la información que nosotros depositamos adentro de él, sino que tiene que generar una interacción entre redes de distinto tipo. Estas redes nosotros las denominamos un observatorio y está conformado por una primera red, que es la red institucional, en donde estaríamos hablando de la RENIC, que les expliqué antes, es la Red Nacional de Información Cultural, que agrupa a todas las entidades federativas y que tiene un representante de cada entidad federativa. Esta red institucional es la responsable de validar la información que se sube a la RENIC. Luego tendríamos que trabajar con una red de académicos, investigadores, en las universidades, en los colegios, en los centros de investigación, y tendríamos que trabajar además
con una red social, es decir, tendríamos que trabajar con promotores y gestores culturales que desde sus localidades puedan subir la información a este gran repositorio, a este ecosistema, dar de alta información importante de su localidad, de cualquier tipo de información relacionada con cultura, una nueva infraestructura, un nuevo programa de capacitación, una exposición de pintura, una compañía de danza, un concierto de alguna orquesta, una fiesta popular tradicional, etc. Con la información que suban entonces los gestores culturales, creadores, portadores o personas integrantes de esa red social, completamos ese círculo a través del cual, en la relación con las diferentes redes, se complementa la información dentro del ecosistema. ¿Qué pasa una vez que esa información está ahí adentro? Que cualquier persona que la necesite la puede utilizar, cruzando los datos, analizando, puede generar conocimiento a partir de esa información que está allí. No solamente los investigadores, también los promotores, gestores culturales y funcionarios pueden utilizar esa información para el diseño de políticas públicas, de proyectos, de intervenciones comunitarias o de iniciativas para la propuesta de una nueva ley o iniciativas para la solicitud de un mejor presupuesto, por ejemplo. Bueno, vamos a conversar un poco sobre indicadores. Para poder llegar a los indicadores necesitamos la información. Por eso hablamos antes sobre sistemas de información, ecosistemas de información. Cuando nosotros logramos tener información almacenada, con esa información nosotros podemos diseñar indicadores. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una herramienta que nos permite conocer un momento dado, saber cómo se comporta una variable en un momento determinado y ese mismo indicador, medido un tiempo después, nos permite saber qué pasó con esa variable. Hay una especialista que se llama Mariana Fenninger, a quien les recomiendo mucho leer, que dice que un indicador es más que un dato. Es una herramienta diseñada a partir de muchos datos que le dan sentido y que permiten ayudar a comprender mejor la información. Y yo estoy de acuerdo con ella en ese sentido, sobre todo en el sector cultural. Los indicadores nos permiten no solo medir la parte cuantitativa, sino que también nos deberían permitir medir la parte cualitativa. ¿Para qué sirven los indicadores? Los indicadores son herramientas que nos permiten demostrar lo que hemos hecho. Son herramientas que nos sirven para negociar un mejor presupuesto. Son herramientas que nos permiten legitimar nuestro trabajo. Son herramientas que nos permiten mantener una discusión informada. Son herramientas finalmente que, como llaman en las discusiones de la política pública, nos permiten hablar con datos duros. Los indicadores nos permiten recoger información relevante, oportuna, información válida, viable, información que es consensada y a la cual se ha llegado a través de un método riguroso que le da valor. Eso es un indicador. Y en el círculo de la información, nosotros necesitamos primero generar la información, luego ver cómo se comporta esa información, definir ese indicador, ver cómo se comporta la variable, volver a revisar el indicador, y ese círculo nos permite tener información válida. Para eso son los indicadores. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en esta parte del curso para saber cómo podemos diseñar esos indicadores. Una cosa importante decirles es que los indicadores no se pueden diseñar uno para hoy, para siempre,
sino que los indicadores responden a un momento determinado, a una circunstancia determinada, a un proyecto determinado. Entonces, cada vez que ustedes diseñan un proyecto, cada vez que se proponen hacer una investigación, hacer una intervención en una comunidad, etc., ustedes tienen que, para ese proyecto, para esa actividad específica, diseñar el indicador que les va a permitir tener un proceso de seguimiento y de evaluación, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a, de manera lúdica, aprender cómo se puede diseñar un indicador. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a definir indicadores es, con nuestro equipo de trabajo, consensar el concepto que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si decidimos medir equipamiento cultural, ese es nuestro concepto. Entonces, hay que ponernos de acuerdo sobre lo que todos entendemos como equipamiento cultural. Una vez definido eso, entonces definimos cuáles son los factores que nos interesa medir relacionados con el equipamiento cultural. ¿Cuáles son esos factores? Podemos tomar, por ejemplo, infraestructura, podría ser uno, y población podría ser otro. Entonces ya tenemos, primero que nada, el concepto claramente definido y consensado, y los dos factores que nos interesan. Una vez definidos esos dos factores, entonces sí, vamos a buscar cuáles serían los indicadores que nos interesan. En el caso de la infraestructura, podríamos hablar de cantidad de casas de cultura, cantidad de museos, cantidad de bibliotecas. En el caso de población, podríamos hablar de la población del año tal o del año tal, y podríamos hablar de la población estudiantil, o podríamos hablar de la población que hay en una determinada localidad. Esos serían los indicadores a medir. Una vez puesto de acuerdo con respecto a esto, entonces vamos a buscar la información que nos interesa para poder tener un resultado en esta definición. Siempre digo lo mismo cuando vamos a trabajar con indicadores. No hay una receta para indicadores. Cada caso requiere un indicador específico. Sin embargo, hay algunos indicadores que les puedo mencionar que se utilizan para las actividades más comunes que hacemos en el sector cultural. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de entradas vendidas, público asistente, alumnos inscritos, alumnos graduados, libros leídos, libros comprados. En el caso de las bibliotecas, libros prestados en préstamo circulante. En el caso de la entrada a un museo, cantidad de público asistente. Ese tipo de indicadores, pues sí, se pueden utilizar para nuestra infraestructura, cuando nos interesa saber cuánta gente asistió, cuánta gente leyó determinado libro, cuánto tiempo estuvo el libro prestado en las manos de una persona. ¿Cuáles son los indicadores que son más difíciles de medir? Son los indicadores llamados cualitativos. ¿Por qué? Porque no tenemos una máquina, un aparato que nos permita medir la conducta, por ejemplo. No es muy fácil saber si a una persona le gustó una obra de teatro, si a una persona le gustó leer un libro, qué sensación tuvo una persona enfrente de un cuadro, qué percepción tuvo una persona cuando caminó por un sitio arqueológico. Estas cosas son muy difíciles de medir. Normalmente lo que se hace es que se pasa una encuesta, y esta encuesta pues la persona tiene que contestarla, se le da una ponderación a esas respuestas y luego se hace una interpretación de eso. ¿Qué está pasando ahora y por qué vamos a hablar al final de este curso, y para cerrar, por qué vamos a hablar de Big Data?
justamente porque parte de esta información cualitativa hoy en día es mucho más fácil de recoger con toda la tecnología trabajando a favor del sector cultural. Ya estamos llegando al final del curso y voy a hacer un resumen y les voy a invitar a hacer 2 ejercicios. ¿Se acuerdan cuando comencé a contarles que hace 30 años buscábamos la manera de organizar la información, de tener sistemas que nos dijeran las cosas de manera real y bien organizada? Bueno, hace 30 años nosotros hacíamos sistemas de información como el SIC de México. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, efectivamente con la tecnología hemos podido avanzar también en el logro de la obtención de información de otras maneras. Para este cierre solamente les voy a mencionar de manera muy rápida lo que significa el Big Data. Y eso tiene que ver con la cantidad de interacción que tenemos los seres humanos con la tecnología. Sus visitas al Facebook, sus pagos con la tarjeta de crédito, sus boletos de avión para el viaje de vacaciones, la compra del regalo de cumpleaños de su hijo, el pago de las entradas para el cine, todo eso que usted hace en internet, cuando sube una fotografía que le trae un buen recuerdo, cuando comenta sobre un libro que le gusta, todo eso va quedando almacenado en aquella nube de la que hablábamos hace rato, y a través de algoritmos que son desarrollos matemáticos que en el siguiente curso van a saber de qué se trata, se puede utilizar esa información. Hay maneras de aprovechar esa información sin intervención humana, son las computadoras las que se encargan de eso, pero obviamente los humanos somos quienes diseñamos esas cosas, ¿verdad? Entonces, seguimos siendo nosotros los que producimos la información, seguimos siendo nosotros los que la almacenamos de una manera o de otra. La diferencia es que ahora quienes aprovechan esta información que se denomina Big Data no somos los seres humanos normales y corrientes como ustedes o como yo, sino que son las grandes empresas. Entonces les voy a proponer 2 ejercicios para cerrar. Un primer ejercicio es que entren en el Sistema de Información Cultural de México y busquen información que les pueda ser útil para su proyecto cultural. Cuántos habitantes hay en una determinada localidad, y en esa localidad, por ejemplo, si hay teatros, no hay teatros, cómo es la infraestructura cultural que es necesaria para permitir que la gente ejerza su derecho cultural, que tenga la posibilidad del acceso a la cultura a través del equipamiento cultural. Ese es un primer ejercicio. Y un segundo ejercicio, cuando ya hayan hecho este primero, es que se metan en el Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y que escojan a una persona y busquen en esas redes sociales la información cultural que esa persona ha ido dejando ahí. Solo con ese ejercicio ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, cómo ha avanzado tanto y de manera tan rápida este desarrollo tecnológico, que ahora si hubiera una empresa dedicada a eso, nosotros podríamos saber de manera muy rápida qué cosas le gustan a la gente. Podríamos diseñar nuestras políticas públicas a partir de ese conocimiento, podríamos desarrollar mejores proyectos, podríamos tener más claro en dónde invertir los recursos, y no solo eso, sino que tendríamos una información de regreso muy rápida para saber si vamos bien o si tenemos que corregir lo que estamos haciendo, que es para lo que nos sirven los indicadores de los que hablamos también.
Bueno, entonces hemos llegado al final. Pensemos pues cómo lo que sucedía al inicio de la UNESCO en 1945, cuando se plantearon la necesidad de tener información sistematizada, todo el trayecto que ya les conté de cómo se fueron formando los sistemas, hasta lo que está pasando hoy con el Big Data, que es una enorme cantidad de información que se mueve a una velocidad impresionante y que además es muy diversa. Esa información tendría que estar al servicio del sector cultural. Ese es un reto. Ahí se los dejo. Muchas gracias, soy Sisi Montilla y espero que continúen con su seminario de gestión cultural comunitaria.